Soy Lauren Johanna Mestre Ávila, estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, estudiante de Medicina. El día de hoy vengo a hablarles sobre la necrosis tubular. Para poder entender sobre el tema de necrosis tubular, les voy a explicar por medio del artículo llamado Insuficiencia renal aguda en pacientes cirróticos con sepsis graves, valor de la interleucina 18 urinaria, para que podamos entender mucho mejor. Este artículo tuvo como objetivo investigar los valores de diagnóstico y pronóstico de la interleucina 18 urinaria en la insuficiencia renal aguda asociada con la cirrosis hepática y con la sepsis grave. Tabla de contenido: introducción, métodos, resultados y discusión. La insuficiencia renal aguda es una complicación común de la cirrosis hepática y la sepsis grave. En este contexto clínico ha resultado difícil diferenciar la insuficiencia renal funcional de la necrosis tubular aguda. Los pacientes cirróticos son susceptibles a la infección bacteriana, que puede provocar disfunción multiorgánica y también una disminución de la supervivencia. Normalmente los pacientes con cirrosis hepática descompensada tienen una disfunción circulatoria significativa, que se caracteriza por un estado vasodilatador, menor resistencia periférica total, un sistema de renina-angiotensina-aldosterona activado y finalmente vasoconstricción arterial renal. Tradicionalmente, la insuficiencia renal aguda se diagnostica por un aumento del nivel de creatinina sérica. Además, la concentración de creatinina sérica puede verse influida por varios factores que no son renales, como por ejemplo tenemos la edad, el sexo, la raza, la nutrición, la masa muscular, la distribución del volumen y del fármaco. Todo esto en conjunto hace que los médicos necesiten biomarcadores más precisos que puedan proporcionar valores de pronóstico y ayudar en el diagnóstico diferencial de varios tipos de insuficiencia renal aguda en el contexto de la cirrosis hepática. Ahora bien, hablamos sobre la interleucina 18. ¿Qué es la interleucina? Es una citocina proinflamatoria y desempeña un papel importante en la fisiopatología de la sepsis. Teniendo en cuenta la hemodinámica renal inherente a la cirrosis hepática y el hecho de que la isquemia renal puede empeorar por la sepsis, en este artículo se ha planteado la hipótesis de que la interleucina 18 en orina está aumentada en pacientes cirróticos con sepsis grave y puede servir como un biomarcador de insuficiencia renal aguda en la cirrosis hepática. Por lo tanto, se llevó a cabo esta investigación para poder estudiar los valores de diagnóstico y de pronóstico de la interleucina 18 en la orina en varios tipos de insuficiencia renal aguda que van a estar asociados con la cirrosis hepática y la sepsis grave. De acuerdo a los métodos que se realizó en este estudio, se solicitó la información del paciente, se recopilaron los datos y algunas definiciones para que podamos entender un poco mejor acerca de este artículo. Todos los pacientes fueron tratados con un protocolo de tratamiento estándar para el manejo de la sepsis grave. El diagnóstico clínico de cirrosis hepática se realizó con base en la presencia de varices esofágicas o ascitis sin otra etiología, junto con una imagen inequívoca en ecografía o tomografía computarizada. De acuerdo a las investigaciones del laboratorio, se obtuvieron cultivos apropiados del foco de infección. También se obtuvieron muestras de orina y sangre dentro de las 24 horas posteriores al ingreso en la UCI después de que se completó la reanimación dirigida por objetivos. Las muestras de sangre se dejaron coagular y se centrifugaron inmediatamente en una centrífuga refrigerada. El suero se obtuvo y se congeló a menos 80 grados centígrados. La interleucina 18 se midió en muestras de orina y suero utilizando un kit de ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas de interleucina 18 humana. Las medidas se realizaron por duplicado. Las variaciones intra e interensayo de estos
ensayos fueron inferiores al 10%. Los niveles urinarios de interleucina 18 se expresan por miligramo de creatinina urinaria para poder eliminar la influencia del volumen de orina. En cuanto a los resultados, las características de los sujetos. Fueron 168 pacientes los cuales se le inscribió a esta investigación. La causa de la cirrosis hepática fue el virus de la hepatitis B en 72 pacientes, el alcohol en 45, el virus de la hepatitis C en 33, el virus de la hepatitis B más alcohol en 9, el virus de la hepatitis C más alcohol en 1 y el virus de la hepatitis B junto con el virus de la hepatitis C en 4. En cuanto a los niveles de interleucina 18 y función renal, fueron 108 los pacientes que presentaban insuficiencia renal aguda al ingreso en la UCI. Los pacientes con falla renal aguda tenían niveles significativamente más altos de interleucina 18 en orina y en el suero. Los niveles de interleucina 18 en orina fueron significativamente más altos en los pacientes que presentaban necrosis tubular aguda y tipo mixto de insuficiencia renal aguda, en comparación con pacientes con insuficiencia renal aguda funcional. En ese diagrama podemos observar que se representan los niveles de interleucina 18 en orina en los pacientes con diferentes causas de insuficiencia renal aguda. Los recuadros representan los percentiles de 25 a 75, que es el rango intercuartil, con el valor del percentil 50 en la línea horizontal dentro de los recuadros. Las longitudes mínimas y máxima o de 1,5 cajas se muestran como barras con tapa. Los niveles de interleucina 18 en orina fueron significativamente más altos en pacientes con necrosis tubular aguda y tipo mixto de insuficiencia renal aguda en comparación con pacientes de insuficiencia renal funcional. En cuanto a la discusión, los principales hallazgos de este estudio son los siguientes. La necrosis tubular aguda se asocia con niveles más altos de interleucina 18 y tasas más altas de mortalidad en pacientes cirróticos con sepsis grave. Como segundo ítem, decimos que la interleucina 18 urinaria puede servir como un biomarcador para poder diagnosticar la lesión tubular en este contexto clínico. Y como tercer ítem, decimos que la interleucina 18 urinaria es un factor independiente para predecir la mortalidad hospitalaria en estos pacientes. Si hacemos una comparación a estudios anteriores, decimos que la frecuencia de insuficiencia renal aguda fue de un 64,3% en el presente estudio. La insuficiencia renal aguda en este entorno se caracterizó por alteraciones hemodinámicas, un sistema de renina-angiotensina aldosterona activado, niveles elevados de interleucina 18 y mayores tasas de mortalidad. Este estudio mostró que el 27,7%, es decir, 30 de 108 pacientes cirróticos con sepsis graves habían establecido necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda es una condición común en pacientes ingresados en UCI. La sepsis es la principal causa de necrosis tubular aguda en la UCI. Ahora se reconoce que la necrosis tubular aguda puede tener un impacto significativo en los resultados de los pacientes. De hecho, los eventos que conducen a esta también son factores precipitantes importantes para el desarrollo del síndrome hepatorrenal, un subconjunto de la insuficiencia renal funcional. También decimos que la interleucina 18 es una citocina inflamatoria que puede inducirse y escindirse en los túbulos proximales después de una lesión aguda. La forma madura de la interleucina 18 sale de las células tubulares y puede acceder a la orina. Como resultado, la interleucina 18 urinaria puede considerarse un marcador de lesión del túbulo proximal. En el presente estudio demostramos que la interleucina 18 urinaria es un excelente biomarcador para diagnosticar la lesión tubular. La detección temprana de la lesión tubular puede facilitar la consulta nefrológica, evitar a los pacientes una carga de líquido innecesaria que puede provocar edema pulmonar y ayudar en la estratificación del riesgo en ensayos clínicos futuros.